El polvo del desierto de Sonora se alzaba en remolinos fantasmales aquella tarde de agosto de 1996, golpeando el rostro de Claudia con la furia de un castigo divino aparentemente interminable. El sol caía a plomo sobre su cabeza descubierta, quemando su piel, ya curtida por años de trabajo al aire libre, mientras sus pies descalzos se hundían en la arena ardiente del camino sin salida. Tenía 32 años, pero las profundas ojeras y las arrugas prematuras que se dibujaban en su frente la hacían parecer una mujer de 50 años, envejecida por la viudez reciente y por la pobreza que había irrumpido en su vida como un huracán, arrasando con todo lo que una vez fue su mundo. Tras ella, formando una procesión de hambre y desesperación, caminaban sus 4 hijos. Daniela, la mayor de apenas 11 años, llevaba en brazos a la pequeña Sofía, de 3 años, cuyo débil llanto se había convertido en un lamento continuo y desgarrador. Los gemelos, Marco y Lucas, de 7 años, se aferraban cada uno a una esquina del chal de su madre, tropezando con las piedras del camino, con los labios agrietados por la sed y los ojos vidriosos por el agotamiento. No había vuelta atrás. La casa de hojalata y cartón donde habían vivido los últimos meses había sido demolida esa misma mañana por las excavadoras del desarrollo turístico de la Costa Dorada. Ese monstruoso proyecto que había venido a transformar el pequeño pueblo costero en un paraíso de lujo para extranjeros adinerados, expulsando a las familias pobres como si fueran basura que contamina el paisaje. Claudia aún podía oír el rugido de las máquinas amarillas, el estruendo de las láminas metálicas al caer y la risa cruel del ingeniero Salazar cuando le dijo que tenía exactamente 1 hora para retirar sus pertenencias antes de que los escombros se convirtieran en polvo. No hubo piedad, ni prórroga, ni un solo centavo de compensación. Solo la violencia burocrática de quienes tenían el papeleo, el dinero y el respaldo de un gobierno que hacía la vista gorda mientras los pobres lloraban. Si esta historia ya te está cautivando, no olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuéntame en los comentarios desde dónde la escuchas. Me encanta saber de ti. El recuerdo de Javier, su esposo, aún ardía en su pecho como una brasa que se negaba a apagarse. Apenas habían pasado 3 meses desde que lo enterró. 3 meses desde que encontraron su cuerpo destrozado al pie de un acantilado en la zona de construcción del complejo turístico. Accidente, dijeron. Resbaló mientras inspeccionaba el sitio, dijeron. Pero Claudia sabía la verdad. Javier no era torpe. Javier era el mejor topógrafo de la región, un hombre meticuloso que medía 2 veces antes de dar un paso. Javier había descubierto algo que no debía. Algo que lo convertía en un obstáculo que debía ser eliminado. Antes de morir, su esposo llevaba semanas actuando de forma extraña. Llegaba tarde a casa, agitado, revisando documentos antiguos hasta la madrugada, murmurando sobre irregularidades y fraude. Le había dicho a Claudia que estaba investigando algo importante, algo que podría salvar no solo a su familia, sino a todas las familias del asentamiento. Cuando tenga todas las pruebas, le había dicho con los ojos brillantes de determinación, recuperaremos lo que nos robaron. Pero nunca tuvo tiempo de dar más explicaciones. 1 semana después, estaba muerto. La policía cerró el caso en 48 horas. Salazar, el ingeniero urbanista, incluso tuvo la audacia de enviar una corona de flores al funeral y 500 pesos como ayuda humanitaria, lo cual Claudia rechazó escupiéndolo al suelo frente al mensajero. No quería que su dinero se manchara de sangre. Pero rechazar el dinero no había alimentado a sus hijos, ni pagado el alquiler de la choza, ahora reducida a escombros. Caminaron durante horas bajo ese sol implacable que derretía el asfalto y hacía vibrar el aire en olas líquidas. Claudia no tenía un destino claro. Solo sabía que tenía que alejarse del pueblo, de las miradas compasivas, los rumores, las omnipresentes grúas que devoraban el horizonte. Necesitaba un lugar, cualquier lugar donde sus hijos pudieran dormir sin el terror de ser despertadas con avisos de desalojo. Fue Marco quien lo vio primero.
Mamá, mira, dijo con su voz ronca señalando hacia el desierto. A unos 200 metros del camino de tierra, medio oculto entre los arbustos de creosota y los cactus saguaro que se erguían como centinelas silenciosos, había algo que no encajaba en el paisaje natural. Era un autobús escolar amarillo, descolorido por décadas de sol implacable, con las llantas pinchadas hundiéndose en la arena como las patas de un animal moribundo. Las ventanas estaban rotas o faltaban por completo, y el metal estaba cubierto de una gruesa capa de óxido que lo hacía parecer más una ruina arqueológica que un vehículo. Claudia se detuvo, entrecerrando los ojos para ver mejor. Ese autobús no debería estar allí. Estaban a kilómetros de cualquier carretera principal, en medio de la nada. Pero allí estaba, como una aparición surgiendo de la tierra misma, ofreciéndose como el único refugio visible en unos radio de kilómetros cuadrados de árida desolación. ¿Vamos a dormir ahí, mamá?, preguntó Daniela con una mezcla de esperanza y miedo en la voz mientras acomodaba a Sofía en sus brazos. Claudia tragó saliva con dificultad. Dormir en un autobús abandonado en medio del desierto parecía la viva imagen de la desesperación, pero la alternativa era dormir a la intemperie, expuesta a los coyotes, al frío nocturno del desierto que seguía al calor abrasador y a la deshidratación que ya estaba haciendo mella en los labios agrietados de sus hijos. «Vamos a verlo», dijo finalmente, desviándose del camino hacia el matorral espinoso. El viaje hasta el autobús fue arduo. Las espinas de las palmeras chollas se aferraban a su ropa rasgada como pequeñas garras, y el terreno irregular estaba sembrado de piedras afiladas que le cortaban los pies descalzos. Pero Claudia no se detuvo, impulsada por la necesidad primaria de encontrar refugio, aunque fuera de metal oxidado y agujereado. Al acercarnos, el estado del vehículo era aún más desolador de lo que parecía desde lejos. La pintura amarilla estaba casi completamente desgastada, dejando al descubierto el metal corroído por la sal y el tiempo. Las puertas plegables estaban entreabiertas, atascadas por la arena acumulada en las vías. El olor que emanaba del interior era una mezcla sofocante de aire viciado, plástico recalentado y excrementos de roedores. Claudia empujó la puerta con fuerza, haciéndola crujir con un agudo gemido que sobresaltó a una lechuza que anidaba en el techo. El interior estaba tenuemente iluminado, solo por los rayos del sol que se filtraban por las ventanas sin cristales. Los asientos estaban rotos, con los muelles sobresaliendo como costillas expuestas, cubiertos de polvo y telarañas. Los agujeros en el suelo metálico dejaban ver la arena del desierto, y había basura esparcida por todas partes, latas oxidadas, envoltorios desteñidos por el sol y lo que parecían restos de fogatas encendidas por vagabundos o narcotraficantes que habían usado el lugar como refugio temporal. «No, mamá, por favor», sollozó Daniela retrocediendo un paso. «Huele fatal. Hay arañas». Claudia cerró los ojos un segundo, sintiendo que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se obligó a tragarlas. No podía mostrar debilidad. Ahora no. Sus hijos necesitaban ver fuerza, necesitaban creer que su madre sabía lo que hacía, aunque por dentro se sentía desmoronada. «Es solo por esta noche», mintió, sabiendo en el fondo que probablemente sería por muchas noches más. «Mañana encontraremos algo mejor, pero ahora está oscureciendo y necesitamos un lugar seguro». Subió al autobús sintiendo el metal caliente quemarle las plantas de los pies. Empezó a limpiar frenéticamente la parte trasera, usando un cartón viejo para barrer la basura, quitando los cojines podridos de los asientos y abriendo todas las ventanas que aún podían para que entrara el aire fresco. El trabajo era agotador, y el sudor le corría por la espalda en chorros salados, pero no paró hasta despejar un área de aproximadamente 2 metros cuadrados, donde los niños pudieran tumbarse sin pincharse con muelles ni cristales rotos. Las gemelas ayudaron como pudieron, arrastrando la basura más grande hacia las puertas, mientras Daniela intentaba consolar a Sofía, que sollozaba desconsoladamente y pedía agua.
Claudia rebuscó en su mochila la última botella de plástico que había conseguido llenar en un grifo público antes de huir. Apenas quedaba medio litro de agua turbia y tibia. La dividió en pequeños sorbos, sabiendo que tendrían que aguantar hasta el día siguiente, cuando buscaría un pozo o algún otro manantial cercano. Mientras trabajaba, Claudia no dejaba de preguntarse cómo había terminado así. Hacía apenas 2 años tenían una casa modesta pero decente en el pueblo, con paredes de bloques de hormigón y un techo sólido. Javier se ganaba bien la vida como topógrafo y ella vendía tamales los fines de semana. No eran ricos, pero nunca les faltaba comida ni zapatos para los niños. Todo empezó a desmoronarse con la llegada del proyecto Costa Dorada. Al principio, el desarrollo parecía una bendición. Prometían empleos, progreso y modernización. Pero pronto las familias comenzaron a recibir avisos de reubicación forzosa basados en escrituras desconocidas. Los abogados del desarrollo presentaron documentos que demostraban que el terreno donde vivían las familias pertenecía legalmente a una empresa fantasma registrada en el extranjero. Las protestas fueron violentamente reprimidas. Los líderes comunitarios desaparecieron o fueron intimidados. Y las excavadoras siguieron avanzando, devorando hogares, maizales y sueños. Javier comenzó su investigación cuando la casa de su amigo Don Esteban, un anciano que poseía documentos que acreditaban que su familia había vivido en ese terreno desde antes de la Revolución, fue demolida. Javier sabía de mapas, catastros y cómo interpretar escrituras antiguas. Empezó a encontrar inconsistencias, fechas alteradas y sellos falsificados. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas, hasta que alguien lo silenció para siempre. Cuando por fin cayó la noche, el desierto se transformó en un lugar completamente diferente. El calor sofocante dio paso a un frío gélido y seco. Claudia reunió a sus 4 hijos en el espacio despejado de la parte trasera, cubriéndolos con la única manta fina que había conseguido. Los niños se acurrucaron para calentarse y, finalmente, exhaustos más allá de lo humano, comenzaron a quedarse dormidos uno a uno, con sus estómagos vacíos rugiendo en la oscuridad. Claudia estaba sentada en el pasillo del autobús, cerca de la puerta, vigilando. No podía dormir. El miedo la mantenía alerta, atenta a cada sonido del desierto nocturno, el aullido lejano de los coyotes, el crujido de la chapa del autobús al expandirse y contraerse, con los cambios de temperatura, el susurro del viento que se filtraba por las ventanas rotas, trayendo arena fina que se le metía en los ojos y la boca. Se preguntaba cuánto tiempo podrían sobrevivir así, sin comida, sin agua potable, sin un centavo. Pensó en pedir ayuda a sus hermanos en Hermosillo, pero la vergüenza y el orgullo la frenaron. Además, tenían sus propios problemas, sus propias familias que alimentar. Pensó en ir a la iglesia, pero el cura del pueblo se puso del lado del desarrollo, bendiciendo los proyectos y guardando silencio ante la injusticia. Estaba sola, completamente sola, con 4 vidas dependiendo de ella en un mundo que había demostrado ser brutal e indiferente al sufrimiento de los débiles. Alrededor de la medianoche, mientras la luna llena se alzaba sobre las oscuras siluetas de los saguaros, Claudia oyó algo que la hizo incorporarse bruscamente. No era el aullido de un coyote ni el crujido de metal. Era un sonido que venía de abajo, del interior del autobús, un golpeteo rítmico, apagado pero persistente. Toc, toc, toc. Claudia contuvo la respiración. El corazón le latía con fuerza en la garganta. El sonido se detuvo un instante y luego continuó, más insistente. Toc, toc, toc. No era el viento, no era un animal. Era algo deliberado, algo que parecía provenir de debajo de los asientos delanteros, del asiento del conductor, que no había revisado a fondo porque estaba demasiado ocupada limpiando el dormitorio. El terror supersticioso que había aprendido de su abuela la atrapó por un momento. Las historias de apariciones, de espíritus que rondaban lugares abandonados.
Pero Claudia negó con la cabeza con violencia, rechazando el miedo. No había lugar para supersticiones cuando uno estaba al borde de la muerte, de hambre y sed. Moviéndose en silencio para no despertar a los niños, se acercó a la parte delantera del autobús. La luz de la luna iluminaba lo justo para ver las formas distorsionadas del volante y el panel de instrumentos destrozado. Se arrodilló en el suelo sucio, pegando la oreja al metal. Los golpes continuaban, ahora más claros. Definitivamente venían de abajo, de algún compartimento oculto bajo el asiento del conductor. Claudia tanteó en la oscuridad buscando un panel extraíble, una tapa. Sus dedos tropezaron con un tirador de metal, casi imperceptible bajo una capa de mugre. Tiró de él y sintió que algo cedía con un clic oxidado. Lo que sea que había allí abajo seguía golpeando. Toc, 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 como si le pidiera que abriera la puerta, como si algo o alguien la hubiera estado esperando todo este tiempo. Claudia respiró hondo, preparándose para descubrir qué secreto guardaba el autobús abandonado en medio del desierto, sin saber que ese momento cambiaría el destino de su familia para siempre. El panel cedió con un crujido metálico que resonó en el silencio nocturno del autobús, liberando un olor a humedad que no había respirado en años. Claudia apartó la placa metálica por completo, revelando un compartimento oscuro debajo del asiento del conductor que no debería existir en un autobús escolar normal. No formaba parte del diseño original. Alguien lo había construido a propósito, soldando láminas adicionales para crear un espacio secreto de aproximadamente medio metro de profundidad. El golpeteo cesó de golpe al abrir el compartimento, dejando un silencio tan denso que Claudia podía oír su propia respiración agitada y los latidos acelerados de su corazón. Metió la mano con cautela, temiendo encontrar un animal o algo peor, y sus dedos tocaron algo frío y rectangular. Una caja de metal. Lo sacó con esfuerzo. Era pesado, del tamaño de una pequeña caja de herramientas, hecho de acero galvanizado que había resistido bien el paso del tiempo gracias a la protección del compartimento sellado. Tenía un candado pequeño pero resistente que brillaba tenuemente a la luz de la luna. Claudia lo agitó suavemente y oyó el crujido de papeles en el interior, junto con algo más pesado golpeando las paredes metálicas. Toc, toc. Ahí estaba de nuevo, el sonido, pero ahora Claudia lo entendía. No era algo sobrenatural, era el contenido de la caja moviéndose con las vibraciones del viento lo que hacía crujir el chasis del autobús, creando ese golpeteo rítmico que la había asustado. Sintió un alivio momentáneo mezclado con una curiosidad desesperada. ¿Qué había en esa caja? ¿Por qué alguien la había escondido con tanto cuidado en un autobús abandonado en medio del desierto? Buscó algo para romper el candado. No tenía herramientas, solo sus manos y determinación. Encontró una gran roca cerca de la entrada del autobús y comenzó a golpear el grillete con fuerza controlada, intentando no hacer demasiado ruido para no despertar a los niños. Cada golpe resonaba en la noche del desierto, pero finalmente, tras una docena de intentos, el metal cedió con un satisfactorio clic. Claudia abrió la tapa con manos temblorosas. Lo primero que vio la dejó sin aliento. Billetes. Fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, atados con viejas gomas elásticas que se desenrollaban al tacto, revelando dinero que, aunque antiguo, seguía siendo perfectamente válido. No era la fortuna de un millonario, pero había al menos 20,000 pesos, tal vez 30,000. Suficiente para alimentar a sus hijos durante meses, suficiente para comprar pasajes lejos de aquí, suficiente para empezar de cero. Las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. Claudia se aferró a uno de los bultos contra el pecho, sollozando en silencio, sintiendo por primera vez en meses que la mano invisible que la asfixiaba se aflojaba. Sus hijos podrían comer mañana, podrían beber agua limpia, podrían tener zapatos nuevos, pero había más en la caja.
Debajo del dinero, envueltos en bolsas de plástico selladas con cinta adhesiva amarillenta, había documentos. Muchos documentos. Claudia sacó el primer paquete y abrió el plástico con urgencia. Eran mapas topográficos de la región costera donde se estaba construyendo la urbanización Costa Dorada. Pero no eran mapas nuevos, eran copias de documentos antiguos, algunos de los años 40 y 50, con sellos oficiales del Registro Agrario Nacional. Su corazón se aceleró al reconocer la letra en las notas al margen de los mapas. Era de Javier. Estos eran sus mapas, su investigación. De alguna manera, su esposo había escondido todo su trabajo allí, en este autobús perdido en el desierto, lejos de cualquier lugar donde los hombres de Salazar pudieran encontrarlo. Siguió sacando documentos, con las manos tan temblorosas que apenas podía sostenerlos. Había títulos de propiedad ejidales originales, certificados de concesiones agrarias firmados durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, documentos que acreditaban que el terreno donde ahora se alzaba el desarrollo turístico pertenecía legalmente a los ejidatarios del pueblo, no a ninguna empresa extranjera. Había fotografías de títulos falsificados, comparadas con los originales, que mostraban claramente las alteraciones en fechas y sellos. Había listas de nombres, jueces, notarios, políticos locales, todos implicados en el fraude masivo. Pero lo más importante estaba en el fondo de la caja. Un grueso sobre manila, sellado con lacre rojo, con una nota escrita a mano por Javier pegada en el exterior. Claudia la arrancó y la levantó a la luz de la luna para leerla. «Mi querida Claudia», comenzaba la carta, y un sollozo escapó de la garganta de Claudia al leer esas palabras. «Si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han hecho realidad y que no pude volver a casa contigo y con nuestros hijos. Perdóname, mi amor. Perdóname por involucrarme en esto, por poner en riesgo a nuestra familia. Pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo destruían nuestro pueblo». Claudia tuvo que detenerse para secarse las lágrimas que caían sobre el papel, manchándolo. Continuó leyendo con la voz de Javier resonando en su mente. «Llevo 6 meses investigando el fraude detrás del desarrollo Costa Dorada. Lo que he descubierto es peor de lo que imaginaba. El ingeniero Salazar y su socio, un empresario español llamado Rodrigo Menéndez, compraron títulos de propiedad falsos a través de un notario corrupto en Hermosillo. Falsificaron escrituras que datan de la década de 1920, antes de la reforma agraria, para que pareciera que la tierra nunca fue comunal. Sobornaron a jueces para que validaran los documentos sin investigación. Y están usando matones para intimidar a las familias que se resisten». La carta continuaba explicando el fraude en detalle. Javier había rastreado el dinero a través de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales. Había encontrado al notario que falsificó los documentos, un hombre llamado Licenciado Ramírez, quien había sido expulsado del colegio de notarios años antes, pero seguía operando en la sombra. Había documentado sobornos, amenazas e incluso grabado conversaciones comprometedoras. «Aquí está todo, Claudia. Las pruebas que necesitas para destruir a estos ladrones. Los documentos originales que acreditan la propiedad del ejido. Las comparaciones forenses de las escrituras falsas. Las grabaciones de audio de las cintas del sobre. Escúchalas en cualquier grabadora, tienen la fecha. Los nombres de todos los involucrados». Claudia abrió el sobre con dedos temblorosos y efectivamente encontró 3 casetes de audio, cuidadosamente etiquetados con fechas y lugares. También había fotografías, docenas de fotografías. Salazar recibiendo fajos de billetes, el notario Ramírez firmando documentos en una oficina clandestina, reuniones secretas en restaurantes caros. «Sé que es peligroso», continuaba la carta de Javier. «Por eso lo escondí todo aquí, en el viejo autobús de mi padre. ¿Recuerdas que te dije que él conducía este camión para llevar a los niños a la escuela en los años 70? Cuando lo abandonaron aquí por un problema con el motor, yo venía a jugar aquí de niño.
Construí ese compartimento secreto a los 12 años, pensando que era un escondite de piratas. Nunca imaginé que algún día lo usaría para salvar nuestro pueblo. Claudia ahora lo entendía todo. Por eso Javier sabía la ubicación de ese autobús perdido en medio de la nada. Por eso lo había elegido como su escondite. Era un lugar de su infancia, un secreto que solo él conocía. Si algo me pasa, Claudia, necesito que seas fuerte. Más fuerte que nunca. Lleva estos documentos a la Ciudad de México, directamente a la Procuraduría Agraria Federal. No confíes en las autoridades locales, todas son corruptas. El dinero que dejé es todo lo que pude ahorrar sin levantar sospechas. Úsalo para el viaje, para contratar un abogado si es necesario, para proteger a nuestros hijos. La carta terminó con palabras que rompieron el corazón de Claudia. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Cuida a nuestros hijos. Enséñales que su padre no fue un cobarde. Diles que luché por lo correcto aunque me costara todo. Y por favor, mi amor, termina lo que empecé. No dejes que estos criminales se salgan con la suya. Nuestro pueblo merece justicia. Lo firmó simplemente. Tu Javier, que te amará más allá de la muerte. Claudia dejó caer la carta y lloró como no lo había hecho desde el funeral. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran solo lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia, de determinación, de un amor feroz por el hombre que había dado su vida por una causa justa. Javier no había fallado. Lo habían asesinado porque estaba a punto de exponerlos, y ahora sostenía en sus manos las armas que su esposo había forjado con su sangre. Miró hacia la parte trasera del autobús, donde dormían sus 4 hijos, ajenos a todo, con sus rostros inocentes iluminados por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas, rotas. Pensó en lo fácil que sería tomar ese dinero y desaparecer, dirigirse al norte, cruzar la frontera y empezar una nueva vida donde nadie los conociera. Sería lo más seguro y sensato. Pero al volver a mirar los documentos esparcidos a su alrededor, sintió la presencia de Javier tan real como si estuviera sentado a su lado. Oyó su voz en su mente. «Termina lo que empecé». «Lo haré», susurró Claudia al autobús vacío, al desierto nocturno, al espíritu de su esposo flotando en algún lugar del universo. «Juro por nuestros hijos que lo haré». Pero primero tenía que comprender completamente a qué se enfrentaba. Pasó el resto de la noche revisando cada documento, estudiando los mapas a la luz de la luna, intentando memorizar los nombres y las conexiones. Javier había sido meticuloso. Cada afirmación estaba respaldada por pruebas documentales. Cada acusación tenía grabaciones fotográficas o de audio como prueba. El fraude fue masivo. Afectó no solo a su pueblo, sino también a otras 3 comunidades ejidales de la costa. Más de 500 familias fueron despojadas de sus tierras mediante escrituras falsificadas. El valor total de las propiedades robadas superó los 100 millones de pesos. Y detrás de todo esto estaban no solo Salazar y Menéndez, sino una red de corrupción que llegaba hasta el gobierno estatal. Cuando los primeros rayos del amanecer empezaron a teñir el cielo de rosa y naranja, Claudia tomó una decisión. No huiría, no se escondería. Usaría las armas que Javier le había dejado para destruir a los hombres que habían destruido su vida. Pero era inteligente y sabía que no podía hacerlo sola, no de inmediato. Primero necesitaba proteger a sus hijos. Necesitaba fortalecerse. Necesitaba un plan. Guardó cuidadosamente todos los documentos en la caja, excepto 3,000 pesos, que reservó para necesidades inmediatas. Escondió la caja en otro lugar, enterrándola bajo una gran roca a 20 metros del autobús, marcando el lugar con piedras dispuestas de una manera que solo ella reconocería. No podía arriesgarse a que alguien la encontrara si registraban el autobús. Cuando los niños despertaron con el sol ya alto en el cielo, encontraron a su madre transformada. Ya no era la mujer derrotada y llorosa de la noche anterior. Sus ojos tenían un nuevo brillo, una determinación feroz que los asustó un poco, pero también los tranquilizó.
Su madre había regresado. «Daniela, Marco, Lucas», dijo con firmeza mientras Sofía se aferraba a su cuello. «Nos quedaremos aquí un rato. Este autobús será nuestro hogar hasta que recuperemos lo que nos robaron». «¿Aquí, mamá? ¿En la basura?», preguntó Lucas frunciendo el ceño. «No es basura», respondió Claudia con una convicción que ella misma acababa de descubrir. «Es un refugio, es el regalo que nos dejó su padre, y lo vamos a convertir en una fortaleza». Los niños la miraron sin comprender del todo, pero asintieron. Habían aprendido a confiar en ella sin cuestionarla. «Pero primero», continuó Claudia sacando los 3,000 pesos, «desayunemos como reyes». El camino de regreso al pueblo fue diferente a la desesperada huida del día anterior. Claudia caminaba con la espalda recta, con determinación. Compró comida en la tienda: pan dulce, leche, jamón, fruta, agua embotellada. Compró jabón, una escoba, trapos de limpieza. Compró lonas de plástico para cubrir las ventanas rotas del autobús. Los comerciantes la miraban con curiosidad y lástima, preguntándose de dónde había sacado el dinero. Pero ella no dio ninguna explicación. También compró algo más: una radio portátil con reproductor de casetes. El dependiente se sorprendió de que alguien comprara tecnología tan antigua cuando ya existían reproductores de CD, pero Claudia insistió. Necesitaba escuchar las grabaciones de Javier. De vuelta en el autobús, cargada de maletas y con la ayuda de sus hijos, Claudia comenzó a transformar la estructura metálica en una casa. Barrió cada centímetro cuadrado. Lavó las superficies con agua y jabón hasta que sus manos quedaron rojas y agrietadas. Cubrió las ventanas con lonas, creando privacidad y protección del sol. Instaló una cocina improvisada cerca de la entrada usando piedras planas como estufa. Despojó los asientos traseros para crear 4 camas individuales, cubriendo los resortes expuestos con cartón y trapos. Los niños trabajaron junto a ella sin quejarse, contagiados por la energía casi frenética de su madre. Daniela organizó la comida. Los gemelos recogieron leña seca del desierto para cocinar. Incluso la pequeña Sofía ayudó recogiendo piedras bonitas para decorar su nuevo hogar. Al caer la noche, el autobús estaba irreconocible. Seguía siendo pobre, seguía siendo precario, pero ya no era un vertedero. Era un hogar para quienes luchaban, un refugio decente. Claudia cocinó frijoles con jamón en una olla que había comprado, y el aroma atrajo la atención de sus hambrientos hijos. Comieron sentados en círculo dentro del autobús y, por primera vez en días, vio sonrisas en los rostros de sus hijos. «¿Mamá?», preguntó Daniela cuando terminaron de comer. «De verdad, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué no nos vamos a otro pueblo?». Claudia miró a sus 4 hijos. Eran pequeños, pero merecían saber la verdad. Al menos una parte. «Porque tu padre nos dejó algo muy importante», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algo que puede ayudar a muchas familias, no solo a la nuestra. Pero para poder usarlo tengo que ser muy valiente. Y tú también. ¿Puedes hacer eso por mí? ¿Puedes ser fuerte un poco más?». Los 4 niños asintieron solemnemente, y Claudia sintió que su corazón se llenaba de amor y tristeza. Eran demasiado pequeños para soportar esta carga, pero la vida no había sido justa con ellos. Esa noche, cuando los niños se durmieron exhaustos pero con el estómago lleno, Claudia sacó la radio y las cintas de audio. Se alejó unos metros del autobús, se sentó en la fría arena del desierto bajo las estrellas y pulsó el botón de reproducción de la primera cinta. La voz de Javier llegó a través de los altavoces, clara y familiar, y Claudia tuvo que morderse el puño para no gritar de dolor. Era como tenerlo de vuelta, aunque solo fuera su fantasma grabado en cinta. 15 de marzo de 1996, dijo la voz de Javier. Reunión en el restaurante La Costa entre el ingeniero Salazar y el notario Ramírez. Estoy grabando desde la mesa de al lado. Se oyeron voces masculinas, una conversación que confirmó todo lo que sugerían los documentos.
Salazar y Ramírez hablaban abiertamente de las escrituras falsificadas, cuánto le habían pagado al juez de distrito y qué familias seguían resistiéndose y necesitaban una persuasión más contundente. «Ese topógrafo, Santos, está haciendo preguntas», dijo la voz de Ramírez. «Ha estado revisando archivos antiguos del registro público. Podría ser un problema». «Yo me encargo», respondió Salazar con una frialdad que heló a Claudia hasta los huesos. «Si no acepta el dinero, tendremos que usar otros métodos». La grabación continuó, pero Claudia ya no podía escuchar. Apagó la radio y lloró en silencio bajo las estrellas del desierto. Ya no había duda. Su esposo había sido asesinado deliberadamente. No fue un accidente. Fue un asesinato premeditado para silenciarlo. El dolor se transformó rápidamente en algo más oscuro y poderoso. Claudia sintió una rabia invadir su pecho, una furia fría y calculadora que nunca antes había experimentado. Estos hombres no solo le habían arrebatado a su esposo, les habían arrebatado el futuro a sus hijos, le habían arrebatado su hogar, su dignidad, su paz, y ella iba a hacerles pagar. Pero mientras miraba las luces lejanas del pueblo en el horizonte, recordó las palabras de Javier en la carta. «No confíes en las autoridades locales, están todos comprados». Tenía las pruebas, tenía las armas, pero necesitaba contactar a alguien que no fuera corrupto, alguien lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Salazar y su red de protección. Y eso significaba irse de aquí, viajar a la Ciudad de México, arriesgarse en un mundo que no conocía. Pero no podía irse todavía. No con los niños en ese estado. Necesitaban recuperar fuerzas. Necesitaba comprender plenamente todo lo que Javier había dejado atrás. Necesitaba un plan que no los pusiera en peligro innecesario. Claudia regresó al autobús, se acostó junto a sus hijos dormidos y, por primera vez desde la muerte de Javier, durmió profundamente. No era el sueño de la resignación ni de la huida. Era el sueño de un soldado que descansa antes de la batalla, porque la guerra apenas había comenzado. Si esta historia te tiene al borde del asiento, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Tu apoyo significa todo para mí. Y Claudia Santos, la viuda del autobús abandonado, estaba dispuesta a luchar. Los días se convirtieron en semanas, y el autobús dejó de ser un refugio temporal para transformarse en una pequeña fortaleza de supervivencia en medio del desierto de Sonora. Claudia había establecido una rutina estricta que mantenía a sus hijos ocupados y a salvo mientras estudiaba obsesivamente cada documento que Javier había dejado. Durante el día, los niños ayudaban con tareas sencillas: juntar leña seca, buscar plantas comestibles que Claudia les había enseñado a identificar y mantener limpio el autobús. Por la noche, cuando el calor del desierto daba paso al frío estrellado, Claudia se sentaba sola afuera y escuchaba las grabaciones una y otra vez, memorizando nombres, fechas y lugares. Habían encontrado un pozo abandonado a 1 kilómetro del autobús, oculto entre las rocas, que aún contenía agua limpia y fresca. Este descubrimiento confirmó que podían quedarse allí el tiempo que necesitaran sin depender del pueblo. Claudia instaló un sistema rudimentario de cubos y cuerdas para sacar agua a diario, y los gemelos, Marco y Lucas, convirtieron la caminata hasta el pozo en una competencia para ver quién podía llevar más agua sin derramarla. Pero Claudia sabía que el tiempo se agotaba. El dinero que le quedaba a Javier, aunque útil, no era ilimitado. Ya había gastado casi la mitad en comida, artículos de primera necesidad y una mochila resistente donde guardaba copias de sus documentos más importantes. Necesitaba actuar pronto, antes de que se le acabaran las provisiones o de que alguien descubriera su escondite. Fue en la tercera semana cuando apareció la primera señal de que el mundo exterior no los había olvidado. Claudia estaba lavando ropa en una tina de plástico cerca del autobús cuando Daniela corrió hacia ella, pálida. «Mamá, hay un coche, viene por aquí». Claudia sintió un nudo en el estómago.
Se quitó la ropa y corrió al autobús, sacando de su escondite secreto uno de los objetos más valiosos que Javier había incluido en la caja: un cuchillo de caza largo con mango de madera. No era un arma de fuego, pero algo era. Lo metió en la cinturilla de su falda cubierto por su chal. «Todos adentro», ordenó con voz tranquila pero firme. «Daniela, tú vigila a Sofía atrás. Gemelos, quédense quietos y no salgan a menos que los llame. ¿Entendido?» Los niños obedecieron sin decir palabra, desapareciendo entre las sombras del autobús. Claudia se quedó en la puerta, con el sol a sus espaldas, observando cómo la nube de polvo se acercaba lentamente. No era una camioneta de lujo como esperaba. Era una camioneta vieja y destartalada, de esas que usaban los ganaderos locales. Cuando se detuvo a unos 20 metros del autobús, un hombre delgado y encorvado de unos 60 años, con un sombrero de paja andrajoso y botas gastadas, se bajó. Levantó las manos en señal de paz. «¿Señora Claudia Santos?», preguntó, con voz ronca pero no amenazante. Claudia no respondió. Solo lo miró con desconfianza mientras su mano se movía instintivamente hacia el mango del cuchillo oculto. El hombre tosió y escupió al suelo. «Me llamo Esteban Córdoba. Fui el padrino de su esposo Javier. Me pidió que la buscara si le pasaba algo». Claudia recordaba vagamente el nombre. Don Esteban, el anciano cuya casa fue la primera en ser demolida, el que desencadenó la investigación de Javier. Bajó un poco la guardia, pero no se movió de su sitio. «¿Cómo me encontraste?», preguntó secamente. «Javier me habló de este lugar hace meses», respondió don Esteban dando un paso cauteloso. «Dijo que si la cosa se ponía fea podrías venir. Te he estado buscando desde que supe que demolieron tu casa. Dicen que desapareciste con los niños. Pensé que habías huido al norte, pero decidí ir a ver por aquí primero». «¿Qué deseas?». Don Esteban se quitó el sombrero arrugándolo entre sus manos nudosas. «Te traigo ayuda, y te advierto, Salazar te busca. Sus hombres te han estado buscando por todos los pueblos cercanos. Alguien les dijo que te vieron comprando provisiones hace 2 semanas. Saben que andas por aquí, aunque no saben exactamente dónde». Claudia sintió que el miedo se le apretaba en la garganta, pero lo contuvo con fuerza de voluntad. «¿Por qué me buscan? Ya nos lo han quitado todo. ¿Qué más quieren?». «No lo sé con seguridad», admitió don Esteban, «pero he oído rumores. Dicen que Salazar está nervioso, que le falta algo, documentos importantes que tenía Javier. Deben sospechar que usted los tiene». Claudia guardó silencio, confirmando sin palabras las sospechas del anciano. Don Esteban asintió lentamente, comprendiendo. «Los tiene, ¿verdad?». Javier logró dejarle las pruebas. «¿Y si los tengo?», respondió Claudia desafiante. «¿Qué gano con contártelo?». «La ayuda de 10 familias más que se esconden en los ranchos esperando el momento de luchar», dijo don Esteban con una pasión repentina que iluminó sus ojos cansados. «No somos muchos, pero somos los que quedamos, los que no aceptamos dinero sucio ni nos dejamos intimidar. Si tienen lo que Javier estaba recolectando, entonces tenemos la oportunidad de acabar con estos ladrones». Claudia estudió el rostro del anciano, buscando señales de engaño, pero solo vio sinceridad y un profundo cansancio nacido de la injusticia. Tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Espere aquí», ordenó y desapareció dentro del autobús. Regresó 5 minutos después con uno de los documentos menos incriminatorios, pero igualmente reveladores. Un mapa que mostraba la superposición de las escrituras falsificadas sobre las tierras ejidales legítimas. Se lo entregó a don Esteban. El anciano lo examinó con dedos temblorosos, acercándolo a sus ojos para ver mejor los detalles. Al terminar de leerlo, las lágrimas rodaban por sus curtidas mejillas. Esto es todo lo que necesitamos», susurró con la voz entrecortada. «Esto prueba que nos robaron, que las escrituras de Salazar son falsas». «Tengo más», dijo Claudia. «Mucho más. Grabaciones, fotografías,
documentos originales. Javier murió recopilando todo esto, y voy a asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. Si esta historia te tiene en vilo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Tu apoyo es fundamental para mí. Don Esteban se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces necesitamos un plan. No podemos acudir directamente a las autoridades locales. Todas son corruptas. Pero tengo contactos en la Ciudad de México, gente de organizaciones campesinas que lleva años luchando contra estos abusos. Si logramos conseguir las pruebas allí... Lo sé, interrumpió Claudia. Javier me lo explicó en su carta. Tengo que ir a la Procuraduría Agraria Federal, pero no puedo dejar a mis hijos solos aquí, ni puedo llevármelos en un viaje tan peligroso. Don Esteban pensó un momento y asintió con decisión. Mi esposa y yo nos encargaremos de ellos. Tenemos una casita a las afueras, lejos del centro, donde se juntan los matones de Salazar. Nadie sospechará de dos ancianos cuidando niños. Puedes viajar más rápido solo. Claudia sintió una oleada de alivio mezclada con terror. Estar separada de sus hijos era impensable, pero don Esteban tenía razón. Viajar con 4 niños pequeños la haría lenta y visible. Sola, podría moverse con rapidez, podría correr si era necesario, podría luchar si la acorralaban. «¿Cómo sé que puedo confiar en ti?», preguntó, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. «Porque su esposo confió en mí», respondió don Esteban con sencillez. «Y porque yo también lo perdí todo. Mi casa, mis tierras, la tumba de mis padres, todo está enterrado bajo el hormigón de esa maldita urbanización. Deseo justicia tanto como tú, y si cuidar de tus hijos me ayuda a conseguirla, lo haré con gusto». Claudia estuvo de acuerdo. Pasó las siguientes horas preparándose para la separación más dolorosa de su vida. Les explicó a sus hijos que su madre tenía que hacer un viaje importante, que estaría con don Esteban y su esposa, y que debían portarse bien y ser valientes un poco más. Daniela, quien a sus 11 años había madurado mucho en estas semanas, abrazó a su madre con fuerza. «Vas a terminar lo que papá empezó, ¿no?», susurró en el oído de Claudia. «Sí, mi amor. Voy a hacerles pagar por lo que le hicieron a tu padre. Entonces vete. Estaremos bien. Yo me encargaré de los gemelos y de Sofía». Esa noche, Claudia llenó su mochila con los documentos más importantes, las grabaciones de audio y las fotografías incriminatorias. También metió 5,000 pesos para el viaje, enterrando el resto cerca del autobús por si algo salía mal y necesitaba regresar. Se cortó el pelo con unas tijeras oxidadas, cambiando así su apariencia. Se vistió con ropa de hombre, que le había traído don Esteban, vaqueros, una camisa de trabajo y una gorra de béisbol para ocultarse el rostro. Al amanecer, vio partir a sus 4 hijos en la camioneta de don Esteban. Daniela la saludó por la ventana trasera hasta que el vehículo desapareció entre una nube de polvo. Claudia se quedó sola junto a la camioneta, sintiendo un vacío en el pecho tan grande que creyó que la partiría en 2. Pero no había tiempo para el duelo. Tenía trabajo que hacer. Caminó hasta el pueblo antes del mediodía, evitando las calles principales. Don Esteban le había dado la dirección de un hombre que vendía boletos de autobús clandestinos, más baratos que los oficiales y sin necesidad de identificación. Encontró el lugar, una casa de adobe con techo de lámina en las afueras, y compró un boleto a Ciudad de México para salir esa misma noche. El viaje en autobús fue una pesadilla de 36 horas. Claudia viajaba acurrucada en su asiento, fingiendo dormir, con su mochila de documentos apretada contra el pecho como la de un bebé. Cada vez que el autobús se detenía en un retén policial, su corazón se aceleraba, temiendo que Salazar la hubiera puesto en alguna lista de personas buscadas. Pero nadie la molestaba. Para el mundo, ella era solo una pobre campesina que viajaba a la capital en busca de trabajo. Llegó a la terminal de autobuses de Ciudad de México al anochecer del segundo día, agotada,
sedienta y completamente abrumada por el tamaño y el ruido de aquella megalópolis que hacía que su pequeño pueblo pareciera un punto invisible en el mapa. Nunca había visto tantos coches, tanta gente, edificios tan altos que parecían desgarrar el cielo contaminado. Preguntó a un vendedor ambulante y tomó el metro por primera vez en su vida. Un monstruo de metal rugiendo por túneles subterráneos llenos de gente apiñada. Claudia aferró su mochila con ambas manos, sabiendo que si se la robaban lo perdería todo. La Procuraduría Federal Agraria ocupaba un imponente edificio gris en el distrito de oficinas gubernamentales. Claudia llegó justo cuando cerraban, pero se quedó en la entrada, negándose a moverse hasta que un guardia de seguridad, conmovido por su aspecto desesperado, le consiguió una cita para la mañana siguiente con un abogado de la División de Quejas y Denuncias. Esa noche durmió en una banca cercana del parque, usando su mochila como almohada, despertando cada hora aterrorizada de que alguien se la hubiera robado. Al amanecer se lavó la cara en una fuente pública, se alisó la ropa lo mejor que pudo y regresó a la fiscalía. El abogado Hernández que la atendió era un hombre de unos 40 años, con gafas de montura metálica y una expresión de aburrimiento profesional que se transformó en interés genuino cuando Claudia empezó a sacar los documentos de su mochila. Al principio la miró con escepticismo, acostumbrado a los agricultores con quejas sin fundamento legal. Pero al ver las escrituras originales, al escuchar fragmentos de las grabaciones de audio, al examinar las fotografías de los sobornos, se quitó las gafas y la miró con una nueva intensidad. «Señora Santos», dijo lentamente, «¿entiende lo que tiene aquí? Esto no es solo un caso de apropiación de tierras. Es evidencia de un fraude masivo que involucra a funcionarios estatales. Esto podría derrocar a muchas personas poderosas». «Lo sé», respondió Claudia con firmeza. «Por eso mataron a mi esposo, y por eso vine aquí, para que su muerte tenga algún propósito». El abogado Hernández se recostó en su silla, observando a esta mujer delgada y polvorienta que había traído un terremoto legal envuelto en una mochila andrajosa. Luego cogió el teléfono y empezó a hacer llamadas. Lo que siguió fue un torbellino de actividad que superó las expectativas más optimistas de Claudia. El caso se elevó de inmediato a la Fiscalía General Adjunta de Asuntos Jurídicos. Se convocó a peritos forenses para autenticar los documentos. Las grabaciones de audio se enviaron a técnicos especializados para verificar que no hubieran sido alteradas. Se emitieron órdenes de investigación urgentes. Claudia pasó 3 días siendo entrevistada por diferentes funcionarios, repitiendo su historia una y otra vez, respondiendo preguntas técnicas sobre fechas y lugares que apenas entendía, pero que respondió lo mejor que pudo basándose en lo que Javier había documentado. La trataron con una mezcla de compasión y respeto que no había experimentado en meses. Al 4.º día, el abogado Hernández la llamó a su oficina con una expresión que Claudia no pudo descifrar. Cuando entró, la esperaban otras 3 personas. 2 hombres trajeados que se identificaron como agentes de la Procuraduría General de la República y una mujer que dijo ser de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. «Señora Santos», comenzó uno de los agentes, «gracias a las pruebas que usted proporcionó, hemos obtenido órdenes de aprehensión contra 17 personas involucradas en el fraude. Entre ellas se encuentran el ingeniero Salazar, su socio Rodrigo Menéndez, el notario Ramírez, 2 jueces de distrito y varios funcionarios del gobierno estatal». Claudia sintió que sus piernas flaqueaban. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, incapaz de procesar lo que oía. «Los operativos se realizarán simultáneamente mañana al amanecer», continuó el agente. «Necesitamos que permanezca en la Ciudad de México bajo protección federal hasta que se completen las detenciones. Su vida podría correr peligro si Salazar descubre que usted fue quien proporcionó las pruebas». «Mis hijos», dijo Claudia con la voz entrecortada por la emoción. «Mis hijos están en el pueblo. Si Salazar sospecha algo...» «Ya enviamos un equipo de protección civil esta mañana», le aseguró la defensora de derechos humanos.
Sus hijos y el señor Esteban Córdoba están siendo trasladados ahora mismo a un albergue seguro en Hermosillo. Estarán protegidos hasta que esto termine. Claudia rompió a llorar, sollozos profundos que el terror y la determinación habían contenido durante semanas. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan inmenso que le dolía físicamente. Lo había logrado. Javier no había muerto en vano. Los operativos se ejecutaron con precisión militar. Claudia vio las noticias desde la habitación del hotel donde se encontraba bajo custodia federal. Las imágenes mostraban a Salazar siendo sacado de su mansión costera esposado, con el rostro desencajado por la incredulidad y la rabia. Mostraban allanamientos de oficinas gubernamentales, la incautación de documentos y el arresto de funcionarios. Pero lo más impactante fue ver a los periodistas entrevistar a las familias desposeídas que salieron de sus escondites al enterarse de los arrestos. Decenas, luego cientos, de personas que habían vivido con miedo e injusticia comenzaron a contar sus historias. El caso se convirtió en un escándalo nacional. Los medios de comunicación lo llamaron el fraude de la Costa de Oro, el mayor despojo de tierras comunales en décadas. Cuando Claudia finalmente pudo reunirse con sus hijos una semana después en un albergue de Hermosillo, el reencuentro fue una explosión de lágrimas y abrazos. Daniela se aferró al cuello de su madre negándose a soltarla. Los gemelos lloraron aferrados a su cintura. La pequeña Sofía repetía «Mami, mami, mami», como si fuera una oración. Don Esteban observaba la escena con lágrimas en los ojos y una sonrisa. «Lo logró, señora Claudia», dijo el anciano. «Su esposo estaría orgulloso». El proceso legal fue largo y complejo, pero las pruebas que Javier había reunido eran irrefutables. Salazar y Menéndez fueron condenados a 20 años de prisión por fraude, despojo y asociación delictiva. El notario Ramírez recibió 15 años. Los jueces corruptos fueron destituidos y también enfrentaron cargos penales. Varios funcionarios estatales renunciaron para evitar ser procesados, pero más importante que las sentencias judiciales fue la restitución. El Tribunal Agrario Federal ordenó la devolución a las comunidades ejidales de todas las tierras adquiridas fraudulentamente por el desarrollo Costa Dorada. Las edificaciones ya construidas fueron confiscadas y puestas a disposición de las familias para que decidieran qué hacer con ellas. El complejo turístico a medio construir, símbolo de la avaricia y la corrupción, se transformó en un centro comunitario, escuelas y centros de salud para las familias desposeídas. Claudia y sus hijos no regresaron a su pueblo de inmediato. Pasaron 6 meses en Hermosillo mientras se desarrollaba el proceso legal, viviendo en una casa modesta pero decente proporcionada por el programa de protección de testigos. Los niños regresaron a la escuela. Sofía empezó a hablar con más claridad. Los gemelos recuperaron el brillo travieso en sus ojos. Daniela, la que más había madurado bajo la presión, poco a poco volvió a ser una niña. Durante esos meses, Claudia recibió la visita de otras familias afectadas que querían agradecerle personalmente. La llamaban la viuda valiente, la que no se rindió. La voz de los que no tenían voz. Ella rechazó esos títulos, insistiendo en que solo había terminado el trabajo de su esposo. Pero en el fondo sabía que había sido más que eso. Había encontrado una fuerza dentro de sí misma que desconocía, un espíritu de lucha nacido del amor más puro, el amor de una madre. Cuando por fin pudieron regresar con seguridad, el pueblo los recibió como héroes. Pero Claudia no quería vivir en el pueblo que le había dado la espalda en su peor momento. En cambio, con parte de la compensación económica que les había dado el gobierno, compró un terreno cerca de donde había estado el autobús abandonado. Ese autobús, su refugio en el desierto, su fortaleza de metal oxidado, había sido el punto de inflexión de su destino, y Claudia decidió no abandonarlo. Contrató obreros para restaurarlo, limpiándolo a fondo, pintándolo de nuevo con el amarillo brillante que una vez tuvo, reparando las ventanas y los asientos. Pero no lo movió de su lugar en el desierto.
Alrededor del autobús construyó una casa de verdad, una sólida vivienda de adobe y hormigón con 4 amplias habitaciones, una cocina totalmente equipada y un baño con agua corriente proveniente del pozo que había descubierto. Pero el autobús en sí se convirtió en parte integral del diseño, el corazón de la propiedad, transformado en biblioteca y estudio donde guardaba todos los documentos de Javier, fotografías de los procesos judiciales y recortes de periódico que contaban la historia. Es para que nunca lo olviden, les explicó a sus hijos cuando le preguntaron por qué no vendían el autobús como chatarra. Para que recuerden que su padre fue un héroe, para que recuerden que la luz más brillante puede surgir de los lugares más oscuros. El autobús se convirtió en un monumento involuntario. La gente empezó a visitarlo, especialmente las familias que habían recuperado sus tierras. Llevaban flores, dejaban notas de agradecimiento y se tomaban fotos junto a él. Claudia nunca cobraba por las visitas, pero mantenía el lugar impecable, organizando el interior como un pequeño museo que contaba la historia completa del fraude y cómo se expuso. Don Esteban lo visitaba con frecuencia, sentado en el autobús durante horas, mirando las fotografías y los documentos. «Tu esposo era un hombre brillante», le dijo a Claudia en una de esas visitas. «Pero fuiste tú quien tuvo el coraje de usar lo que él dejó atrás. Fuiste la guerrera que terminó la batalla». Los años transcurrieron con una dulzura que Claudia jamás imaginó que volvería a experimentar. Daniela se graduó de la preparatoria con honores y obtuvo una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Hermosillo. «Voy a ser abogada», le dijo a su madre, «para ayudar a gente como nosotras, para que nadie más tenga que pasar por lo que pasamos». Las gemelas crecieron fuertes y trabajadoras, ayudando a Claudia con un pequeño negocio de artesanías que ella había iniciado. Sofía, la menor, no recordaba mucho de aquellos días terribles, pero había crecido escuchando la historia hasta memorizarla. Claudia nunca se volvió a casar. Algunos hombres del pueblo intentaron cortejarla, pero ella rechazó cortésmente sus insinuaciones. «Ya tenía al amor de mi vida», decía simplemente. «Javier me dio todo lo que necesitaba, estos 4 hermosos hijos y la lección de que hacer lo correcto siempre vale la pena, cueste lo que cueste». Por la noche, cuando el desierto se enfriaba y las estrellas brillaban como diamantes en el cielo infinito, Claudia aún subía al autobús restaurado. Se sentaba al volante donde había encontrado la caja de metal que cambió su destino y le susurraba a Javier. Le contaba sobre los niños, sobre las pequeñas victorias del día, sobre cómo el pueblo había florecido desde que habían recuperado sus tierras. «Lo logramos, mi amor», susurró al aire. «Terminé lo que empezaste. Nuestros hijos están a salvo. Tienen un futuro, y tu nombre se recuerda con honor, no con lástima». A veces, en esas noches de conversaciones unilaterales, Claudia juraba que sentía una cálida presencia a su lado, como si Javier estuviera realmente allí, escuchándola, orgulloso de la mujer en la que se había convertido. No era el fantasma de un muerto. Era el eco del amor que trasciende la muerte, el tipo de amor que construye legados y cambia el mundo. 10 años después de aquella noche en que encontró la caja debajo del asiento del conductor, Claudia organizó una ceremonia especial. Invitó a todas las familias que habían recuperado sus tierras, a los abogados de la Procuraduría Agraria que habían llevado el caso y a los periodistas que habían dado cobertura nacional a la noticia. Instalaron una placa de bronce en el lateral del autobús con una inscripción que ella misma había escrito. En memoria de Javier Santos, agrimensor, esposo, padre y héroe, quien dio su vida defendiendo la justicia. Y a todos los que luchan contra la injusticia, nunca se rindan. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, aunque ese camino comience en la oscuridad de un autobús abandonado. La ceremonia fue sencilla pero profundamente conmovedora. Don Esteban, ahora un anciano frágil de 70 años, pronunció un discurso que conmovió a todos. Habló de Javier,
de Claudia, de cómo dos personas comunes habían logrado cosas extraordinarias simplemente negándose a aceptar la derrota. Daniela, quien cursa tercer año de Derecho, leyó un poema que había escrito sobre su padre, sobre el sacrificio, sobre cómo el cambio más poderoso puede surgir del dolor más profundo. Su voz se quebró varias veces, pero terminó con la frente en alto, con la mirada de su padre clavada en ella. Cuando todos se marcharon y el sol empezó a ocultarse tras las montañas lejanas, tiñendo el desierto de tonos dorados y morados, Claudia se quedó sola junto al autobús. Apoyó la mano en el metal tibio, sintiendo el calor del día que se desvanecía, y cerró los ojos. Ya no era la mujer desesperada que había llegado aquí con 4 hijos hambrientos y el corazón roto. Era una superviviente, una luchadora. Una mujer que se había enfrentado al abismo y había decidido construir un puente en lugar de caer en él. Las cicatrices de aquellos días terribles nunca desaparecerían por completo, pero se habían convertido en insignias de honor, recordatorios de su propia fuerza. «Descansa en paz, mi amor», susurró al viento del desierto. «Tu obra está completa, tu legado está asegurado, y yo por fin puedo descansar también». Pero Claudia sabía que nunca descansaría del todo, no mientras hubiera injusticia en el mundo, no mientras familias fueran desposeídas de sus hogares, no mientras viudas lloraran a sus esposos asesinados por hacer lo correcto. Había encontrado su propósito en esas oscuras semanas en el autobús, y ese propósito se había convertido en su identidad. Se convirtió en activista, recorriendo el estado impartiendo charlas en comunidades rurales sobre el derecho a la tierra, cómo documentar abusos y cómo no tener miedo de enfrentarse a los poderosos. Ayudó a otras familias desposeídas a navegar por el complejo sistema legal. Se convirtió en la voz de los que no tenían voz, utilizando la plataforma que su historia le había brindado para difundir otras historias de injusticia. Los políticos empezaron a temerle. Cuando Claudia Santos aparecía en una conferencia de prensa o en una protesta, sabían que había un problema real que no podían ignorar. Los medios la buscaban para que comentara sobre cuestiones agrarias. Las universidades la invitaban a dar conferencias. Pero ella nunca olvidó sus orígenes. Nunca perdió la humildad de la mujer que durmió en el suelo de un autobús abandonado con sus hijos hambrientos. En su 50º cumpleaños, rodeada de sus 4 hijos adultos, 7 nietos corriendo alrededor del monumento autobús, y amigos y compañeros activistas que habían venido de todo el estado, Claudia Santos reflexionó sobre su vida y sonrió. No había sido la vida que había planeado. No había sido la vida fácil ni cómoda que toda madre desea para sí misma y sus hijos, pero había sido una vida con sentido. Una vida que importaba, una vida que había cambiado otras vidas. Y mientras el sol se ponía sobre el desierto de Sonora, iluminaba el autobús amarillo que brillaba como un faro de esperanza en medio de la nada. Si tuviera que revivirlo todo de nuevo con todo el dolor, el terror y la pérdida, lo haría sin pensarlo 2 veces. Porque hay que librar algunas batallas, hay que hacer algunos sacrificios, y algunas mujeres están destinadas a ser más que víctimas de las circunstancias. Están destinados a ser guerreros. Y Claudia Santos, la viuda del autobús abandonado, había sido la más feroz de todas. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la esperanza existe incluso en los momentos más oscuros. Suscríbete si aún no lo has hecho, y nos vemos en la próxima historia.